Buenos días, levántate y resplandece porque tu luz ya llegó. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contar la Verdad, un espacio para comprender el mensaje de Jesús desde un estudio histórico y un discernimiento espiritual de la Biblia. Si quieres apoyar este proyecto, comparte este mensaje con las personas que creas que puedan necesitarlo y suscríbete al canal en YouTube. Recuerda que también puedes escuchar los episodios por Spotify. Empecemos con el tema de hoy, que es una continuación a la historia de los primeros momentos del trabajo ministerial en la vida terrenal de Jesús. Tiempo en el que Jesús primero se bautiza con Juan el Bautista, luego ayuna durante 40 días y supera todas las tentaciones de Satanás en el desierto. Historias que podemos comprobar con los primeros libros de Mateo. Todas estas cosas realmente fueron una preparación, tanto física como emocional y espiritual de Jesús para emprender su misión. Y si Él se preparó de esta manera para empezar su ministerio, es porque Él reconocía que no iba a ser una tarea sencilla. Después de que Jesús termina su ayuno, Él se dirige a Galilea. Galilea era una región al norte de lo que para la época se conocía geográficamente como Palestina. Galilea limitaba con el mar Mediterráneo, con el río Jordán, con el mar de Galilea y con el Líbano. Y también era una región cercana a Judea, separada de ella por otra región llamada Samaria. Y bueno, no muy diferente a lo que ocurre hoy en esta parte del mundo, estas regiones, aunque estaban geográficamente muy cerca, tenían diferencias culturales y religiosas muy marcadas. Así que pongámonos en los zapatos de Jesús en este momento que tenía la misión de empezar a llevar su mensaje a todas estas regiones tan distintas entre sí. Es como si en este preciso momento en el que vemos tantos conflictos en esta parte del mundo, alguien viniera y uniera a todos esos pueblos o pretendiera unir a todos esos pueblos con un mensaje que fue enviado para todos ellos, que no hacía distinción de raza, de credo, ni siquiera de pecados. Creo que así podemos ver lo desafiante que pudo ser esto para Jesús y eso explica también el porqué de su preparación para este momento. Entender esto es una de las cosas que más me gusta porque a veces solemos deshumanizar la historia, pero la Biblia es una invitación a escudriñar tanto que sientas estas historias con tu corazón y con tus propios huesos. Cuando abres tu mente a esta experiencia, entonces te puedes imaginar a un Jesús que pudo sentir miedo, que pudo sentir ansiedad, que incluso pudo dudar de ser capaz de lograrlo. Y eso es fascinante porque nos permite ver que Jesús sí que sabe qué se siente habitar este planeta, pero además es nuestro ejemplo porque así como Él pudo tener 10,000 emociones antes y durante su misión, Él atravesó cada una de ellas y las superó en obediencia a Dios, logrando así la hazaña más grande, más perfecta y más llena de amor que jamás podremos ver. Hazaña por la que además nosotros ahora también vamos a poder prepararnos como Él lo hizo y enfrentar cualquier desafío en nuestra propia misión. Siguiendo con la historia, Jesús entonces llega a Galilea, que para entonces también estaba bajo la dominación del Imperio Romano, lo que significaba que quienes habitaban esta región estaban sometidos a pagar impuestos elevados y a vivir con tensiones constantes con las autoridades romanas. Esta tierra estaba habitada por el pueblo judío, pero también había habitantes que habían llegado a Galilea desde ciudades grecorromanas cercanas. Así que podría decirse que en Galilea había una mezcla cultural que hacía diferente a Galilea de, por ejemplo, Judea, que era una región mucho más estricta en términos religiosos. Entonces, la sociedad galilea estaba compuesta por campesinos, pescadores, artesanos y comerciantes. Muchos vivían en condiciones muy modestas, en parte por la explotación romana con los impuestos, como lo decíamos anteriormente, pero además por los tributos religiosos pedidos por líderes religiosos como los fariseos. La vida cotidiana giraba en torno
a las sinagogas, que son los templos judíos donde se realizaban reuniones comunitarias, y también giraba en torno a actividades productivas como la agricultura o la pesca. Las familias eran patriarcales y el honor y la vergüenza jugaban un papel crucial en las relaciones sociales. Y a este lugar entonces es donde llega Jesús para iniciar su ministerio. Si lo pensamos, Galilea era un lugar estratégico para iniciar porque era una región que no era tan cerrada como podía serlo Judea, y había presencia importante de gentiles, es decir, de no judíos, y desde ese primer momento eso sería muy diciente porque Jesús necesitaba hacerles entender, en una época en la que eso no era tan comprensible, que ese mensaje de Dios estaba dirigido para todos los pueblos, todas las naciones, no únicamente judíos. Jesús llega específicamente a la ciudad de Capernaum, que era una ciudad marítima perteneciente a la región de Galilea, como lo venimos diciendo, y con esto también se cumple una de las profecías que había sido escrita anteriormente por Isaías, y que decía así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Si se dan cuenta de cómo esa descripción del profeta Isaías concuerda con la ciudad a la que Jesús llega para iniciar su ministerio, habla de un camino de mar, como Capernaum siendo una ciudad marítima, menciona a una Galilea de los gentiles, enfatizando en que sería una tierra donde otros pueblos estarían presentes. En fin, se cumple la profecía y empieza ahora sí lo bueno, como dirían algunos. Jesús empieza entonces a predicar de manera muy directa y sin rodeos, sin misterios. Él empieza a decirle a la gente que es bueno que se arrepienta porque el reino de los cielos ya se acercó a la tierra. Un mensaje que también venía predicando Juan el Bautista, si recordamos el capítulo 3 de Mateo. Él es recordado por hacer ese llamado al arrepentimiento a las personas, y aquí es en verdad precioso que Jesús inicie su ministerio predicando un mensaje por el que era conocido Juan el Bautista, porque para ese preciso momento Juan el Bautista se encontraba preso. Resulta que Juan no tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Lo que era pecado lo llamaba pecado. No como ahora que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. No, Juan no era así. Juan llamaba pecado al pecado. Aun cuando eso expusiera a líderes religiosos o a los grandes poderes de la época. Y pues bueno, eso le trajo como consecuencia que lo encarcelaran por orden de Herodes Antipas. Pero aunque Juan estaba preso, su misión seguía dando fruto, porque en ese momento el mismo Jesús estaba replicando el mensaje que él solía dar. Y eso a mí me parece hermoso. El capítulo 4 de Mateo también nos empieza a contar algo crucial para el ministerio de Jesús, y es la conformación de sus discípulos. La Biblia nos dice que Jesús se encontraba en el mar de Galilea y que ahí vio a Simón, a quien Jesús renombró como Pedro, y a Andrés, hermano de Pedro. Ellos se encontraban en el mar porque eran pescadores, y Jesús se acerca y les revela que si lo siguen a él, se convertirán en pescadores, pero de hombres. Vamos a ver que esta historia del encuentro de Jesús con Pedro y Andrés se narra varias veces a lo largo del Evangelio, porque fue un encuentro muy poderoso, milagroso además, pero en el libro de Mateo vemos esta historia quizás más resumida, recogiendo lo más importante, y es el llamado que Jesús les hace de seguirlo y convertirse en pescadores de hombres, llamado al que ambos aceptan. También en este capítulo se cuenta el llamado que hace Jesús a otros dos hermanos, a Jacobo y Juan, quienes fueron hijos de Zebedeo, quienes también aceptan esta invitación. Así Jesús ya contaba con 4 de sus discípulos, y entonces empieza un recorrido por toda Galilea enseñando el mensaje de su Padre. Pero también empiezan los milagros, porque Jesús empieza a sanar enfermedades de aquellas personas que se iban acercando a él.
Y claro, algo tan poderoso como eso empieza a regarse en el voz a voz. Y dice la Biblia que esa fama se difundió en ese momento por toda Siria. Y empezaron a llegar cada vez más personas con enfermedades de todo tipo, no solo las del cuerpo, sino también las del espíritu. Está escrito que llegaron personas endemoniadas. Menciona además la Biblia a personas lunáticas, que es muy interesante que usen ese término porque la palabra lunático proviene de un término griego que literalmente significa afectado por la luna, y se cree que en la cultura antigua pensaban que la luna podía influir en las enfermedades mentales o neurológicas. Hoy se puede creer que era una malinterpretación que en esa época le daban a enfermedades como la epilepsia o enfermedades mentales. Así que no, la ansiedad o la depresión no son para nada enfermedades modernas o cosas de las generaciones más jóvenes de hoy, sino que hay un registro de esto desde hace miles de años. Y entonces mucha gente empieza a conocer que había un sanador y muchos deciden ir a buscarlo. La misma gente de Galilea, pero dice el libro de Mateo que también empezaron a acudir gente de otros lugares como Decápolis, como Judea y del otro lado del Jordán. Y esto nos confirma una vez más que el amor de Dios se extendería a todas las naciones, así como Jesús sanó a muchas personas sin importar sus creencias, su religión o su cultura. Y este es el mensaje que nos deja el capítulo 4 del libro de Mateo. Amado Dios, yo te doy las gracias por el mensaje que hoy nos dejas a través del capítulo 4 de Mateo en el episodio de hoy. Te pido, Señor, que nos acerques hacia esas herramientas que nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu, que nos permitas ver cómo nuestro espíritu supera nuestra carnalidad, que podemos, aún en medio de las miles de emociones que nos despierten los constantes desafíos a los que nos enfrentamos en la vida, que podamos sobrepasarlos, que siempre, Señor, el espíritu que tú vas a fortalecer sea más fuerte, que hable más fuerte que nuestra propia carnalidad. Te pido que acompañes a cada una de las personas que escucha este episodio. Te pido que los bendigas abundantemente, que los lleves sanos y salvos a sus lugares de trabajo, al lugar al que tengan que dirigirse hoy, o incluso si van a quedarse en casa, que los bendigas, que los protejas, que los abrigues, Señor, en tu alma, que los atraigas hacia ti, que despiertes hambre en ellos por ti y que los hagas experimentar de esa paz que supera cualquier entendimiento y que la encontramos en el Espíritu Santo, que es nuestro gran consolador, que es ese amigo que nos da entendimiento, pero que además nos llena de paz y que nos permite afrontar los desafíos más grandes en gozo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este episodio. Si llegaron hasta este punto, por favor compártanlo. Si creen que algún amigo o algún familiar puede ayudarse de estas palabras, entonces no duden en hacerlo. Y recuerden que este es el día que hizo Dios para cada uno de ustedes. Disfrútenlo y alégrense.